con la sesión de RDA. Les agradecemos su atención y en breve iniciamos. Estamos esperando a que se sumen más personas. Sería interesante que pusieran su universidad, de dónde, de qué país nos se conectan, de qué universidad, para conocernos y así generar más comunidad, ¿no? Bienvenidos a todos los que escriben en el chat. Desde Ecuador, Betty. Hola Betty, buenos días, qué gusto leerte.
Puerto Rico, Liz, muy bien. María del Pilar, Albat, Cali, Colombia. Quito, Puerto Rico. Técnica, Patricia Cantor desde Colombia. Biblioteca Nacional de República Dominicana, muy bien. Chile, Talca, Diana Caro, hola. Desde Bogotá, Sandra Ibáñez. Manizales, México, San Francisco de Quito, hola Liliana, Pereira, buenos días, hola Sonia, desde el CINEP, Minuto de Dios, hola Oscar, bienvenidos, Nicaragua, muchas gracias, qué gusto verlos a todos, Barranquilla, Cuenca, Ecuador, hola Fanny, Cartagena de Indias, qué bien, Gloria desde Medellín, desde Cali, Manabí, Ecuador, Bolivariana de Ecuador, hola Daniel, buenos días. Hola Natalia, buenos días. Desde Nariño, qué bien, hola Silvia. Universidad de La Rioja, Ecuador, UNTEC. Hola Héctor, desde la Universidad de La Sabana, bienvenido. Barranquilla, qué bien Yarnis. Córdoba, Colombia, hola Paula Tamayo, qué gusto leerte. Miriam, desde San Luis de Potosí, bienvenidos desde México. Dominicana, Santa Elena, Esmeraldas, Ecuador, Tania, Erika, buenos días. Gladys, desde Colombia. Excelente. Valparaíso, País Vasco. Hola Uris, desde España nos estás escribiendo. Bienvenida Uris, qué gusto leerte. Desde Cartagena, Lisset, Universidad Distrital. Hola Saúl. Diego, el equipo de la Universidad Distrital, qué gusto leerlos acá, desde Bogotá. Excelente. Vamos a dar unos minuticos más y ya empezamos. Hola María Elena, desde Quito. Qué gusto leerte y tenerte acá. Montería, Janet. Montería, Colombia. Desde Bogotá, Alejandra. Hola Lucía, desde la Universidad de la Costa, Barranquilla. Excelente. Muy buenos días a todos y a todas. Entonces ya vamos a iniciar con el taller de RDA. El día de hoy va a ser dirigido y presentado por Fabio Tuso González. Fabio Tuso González es profesional de Sistemas de Información y Documentación en Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle. Actualmente en ITMS Group trabaja Fabio como Product Manager en lo que sería Épica y tecnologías, además de gerente de producto en lo que sería Bestmark y Pergamon. Adicional a esto, él lidera el programa de normalización y conversión a RDA. Además, Fabio es docente e investigador presencial y virtual con experiencia en el desarrollo y gestión de contenidos bibliotecológicos y archivísticos en diferentes entidades públicas y privadas, así como
Cuenta con una alta experiencia en el desarrollo de catálogos bibliográficos desde bases de datos, biblioteca digital y todo relacionado con RDA. Más que bienvenidos sean todos a este inicio del taller de RDA. Bueno, Bianca, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a la sesión. Voy a proyectar un poco mi cámara para vernos. Qué gusto leerlos a todos desde todos los lugares, desde todos los países, sobre todo la red de Ecuador, donde estamos trabajando fuertemente en el tema de la red, los catálogos, etcétera. Bienvenidos, tenemos 175 personas, creo que ha sido una excelente convocatoria. Y pues bueno, vamos a dar inicio de esta sesión. Lo que queremos es que conozcan, que todos conozcamos más sobre el estándar REA, conocer algunos ejemplos, aplicaciones. Ustedes tienen en la presentación, está compartida como material de apoyo, lo pueden encontrar ahí al lado de su micrófono, donde pueden tener la presentación. Esta sesión está grabada, se está grabando en este momento y la van a tener al finalizar de la sesión el link de su presentación en el link de su presentación en el correo, ¿ok? Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos entonces. Voy a empezar cuanto antes. Creo que ahí están viendo mi pantalla. Y vamos a iniciar. Entonces vamos a abarcar los diferentes aspectos como son los modelos funcionales de RA, saber qué es el concepto de RA, por qué el estándar y por qué la adaptación de esta implementación a la norma. Son muchas preguntas que nos enfrentamos los bibliotecarios, los bibliotecólogos cuando queremos adoptar este nuevo estándar. Muchas bibliotecas ya hemos avanzado, ¿cierto? Aplicando el estándar desde más o menos el año 2011, 2012 hacia adelante, pero muchas también tenemos material por pasar o por editar registros hacia esta nueva norma, ¿no? Entonces lo que pretende esta charla es que ustedes conozcan qué hacer, cómo consultar diferentes componentes, cómo tener esas principales diferencias entre la catalogación angloamericana y la RA, qué elementos tiene un registro RA y qué materiales bibliográficos deberíamos consultar y cómo aplicar esto en la norma del RA Toolkit, ¿no? Principales mapeos, nuevas prácticas, vocabulario, y es decir, que es un curso introductorio hacia lo que pretende como tal la norma, ¿ok? Perfecto. Bueno, muy bien, ¿se me escucha bien? ¿Todo está bien? ¿Todo? Vamos a arrancar entonces. Ahí se ve mi pantalla completa. Perfecto, listo. Muy bien. Entonces, dando continuidad, vamos a ver que el estándar RA, pues es un estándar de catalogación adoptado por bibliotecas nacionales, específicamente liderado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en donde la norma de catalogación angloamericana queda un poco rezagada frente a la evolución tecnológica de las tecnologías y de los catálogos, y al no pensar en ya catalogar, digamos, fichas técnicas o materiales ISBN o simplemente un catálogo, sino adaptar la descripción y todos los campos al entorno digital, ¿cierto? Entonces se piensa en nuevas características, cómo poder catalogar una página web, cómo poder catalogar un podcast, cómo poder catalogar un video digital, para lo cual la norma angloamericana pues queda un poco pausada en este tema, frente a la IFLA y frente a las instancias internacionales, donde la misma IFLA empieza a repensarse con un comité internacional y con la misma Biblioteca del Congreso en generar esta nueva norma adaptada a ese entorno digital. Entonces pensemos que si queremos ver un catálogo actualizado en un ambiente digital, en un ambiente moderno, tendremos que adaptarnos hacia esta norma RA, que se viene transformando ya al modelo de datos abiertos y BitFriend, que pues abordaremos un poquito más adelante. Entonces, esta nueva norma se centra en pensar en el usuario, ¿cierto? Muchas de las catalogaciones se centraba en el mundo angloamericano, en la norma ICBD, en presentar una ficha, pero no en las tareas o los datos bibliográficos que pretende llevar a cabo una nueva búsqueda de los recursos, donde se centra en los datos bibliográficos, donde permitimos encontrar, identificar, seleccionar y obtener información, y tareas enfatizadas en frente a los datos de la autoridad, en donde se puede, pues, identificar, contextualizar y justificar, ¿cierto? Esta estructura se basa pues en datos enlazados como elementos de datos visibles y datos para la web, ¿no?
Muchos de nuestros catálogos hace 15 años hacia atrás eran totalmente en Fabio, sitio o en un casa. minuto nada más. Nada más que nos están comentando que se está viendo en pantalla chica la presentación para ver si la puedes ampliar, por favor. Oh, qué raro. A ver, yo la veo. ¿Se ve así? Ahí se ve en pantalla, ¿verdad? Ahí la ven bien. O, a ver, déjame verificar. Listo, ya ahora sí. Ah, ok, perfecto. Listo. A ver, ahí, ahí espero se vea bien. Muy bien, entonces está centrada en ser una norma más flexible, ¿cierto? En un marco más consistente, flexible, en temas de las descripciones de diferentes tipos y recursos. Esto, como ustedes ven en muchas presentaciones de RDA, es que la web evoluciona y hemos evolucionado, ¿cierto? A no ser esos transcriptores, a no ser esas personas cuidadoras de las bibliotecas, sino adaptarnos a esos nuevos entornos profesionales. Esto mismo tiene que ver con la evolución de la web. Hemos visto en muchas presentaciones la evolución de la web, cómo impacta todos los sectores y especialmente pues las bibliotecas también se adaptan a esa norma y a esas consideraciones, ¿no? Muy bien. Esto vamos a explorar unos documentos muy importantes que son indispensables en el desarrollo y en la adopción de esta norma. La Biblioteca del Congreso, del Congreso de los Estados Unidos ha desarrollado una serie de lineamientos para poder conocer la estructura y conocer cómo la integración dentro de la web semántica. Voy a empezar a abrir algunos elementos. Esta presentación la tienen en su display, para la cual vamos a ir abriendo acá. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, la biblioteca publica estas grandes preguntas sobre la decisión de adaptar o implementar la RA desde el año 2011. Aquí está la fecha y explica cómo, dónde habrán materiales de entrenamiento, qué documentos hay disponibles para la adopción de la norma, cuál es el impacto de nuestro trabajo, porque hay que pensarnos muy bien qué impacto tiene para nosotros como nuestro flujo de trabajo en catalogación, qué impacto tiene en el futuro la implementación de RA, cómo se hace la evolución de este formato y cómo se mantiene, digamos, se adapta aún el MAR 21 hacia nuevos modelos de descripción, pero participa, digamos, en esta prueba o informe las bibliotecas nacionales donde se suman y aquí hay una información muy valiosa, ¿no? Muy valiosa. Si me podrían ir ayudando en el chat, vamos pegando, porque esto es un taller, ¿no? Se hace de forma muy indispensable en ver, no, es que no se ve, creo que no, por favor, no, no compartan mi pantalla, Bianca, manejar el, el, la presentación. Listo, entonces aquí es lo que estoy mostrando, ¿no? El documento de la Library of Congress que lo acabo de pegar en el chat, donde está muy bien, pues, por qué escucho hablar tanto de REA, qué tengo que tener en cuenta, cuáles son los comités, y es un poco lo que siempre se permite evidenciar. Vayan a la norma, uno debe ir a la fuente como catalogador y como agente de estos cambios y conocer esas prácticas, que es lo que nos presenta pues este tipo de documentos, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante el RA Toolkit? ¿Qué otros apoyos debo tener? ¿Cuáles son los flujos de trabajo que debo adoptar? Son preguntas muy interesantes en el ajuste o en la orientación de la aplicación de RA, ¿ok? El segundo ítem, que lo vemos también en la presentación, voy a ir explorando paso a paso, ya que estamos en un taller, ¿verdad? Es el de los documentos de capacitación difundidos por la Biblioteca del Congreso. En este link, que también les voy a pegar en el chat, ¿cierto? Saludos desde Bolivia, perfecto. Está acá el link de los documentos de interés, recomendaciones de la adaptación del RA hacia los conceptos descriptivos, los formatos de aplicación NACO, que es de temas de autoridades, y todos los ejemplos. Por ejemplo, este último documento es muy importante y todos, donde nos presenta
cómo se debe adaptar o aplicar los modelos del RA Toolkit y los términos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de los elementos de descripción, de los elementos descriptivos, de los datos enlazados, y son documentos propios de la biblioteca. Aquí hago un llamado, y es que yo cuando veo muchas presentaciones de RA en muchos congresos y muchas instituciones, nunca se presentan este tipo de documentos. Pues fíjense que todos estos tipos de diagramas, de elementos identificadores, los presenta la misma biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Aquí vemos, por ejemplo, el modelo BIAF de autoridades, que es muy importante conocer para la descripción de autoridades, que alguno de ustedes lo debe conocer. Vamos a ir viendo acá. Es donde encontramos todas las autoridades a nivel internacional de diferentes autores y temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo busco aquí García Márquez, esto lo que pretende es que me unifique cómo se debe ingresar tanto la autoridad de encabezamiento de entidades, personas, obras, expresiones. Y fíjense en cómo tenemos la autoridad súper desarrollada por las diferentes instituciones y cómo podemos tener esa autoridad en muchos países. Este es un enlace genial que pueden explorar en los temas de catalogación, ¿cierto? Aquí vamos pegando el enlace a BIAF, ¿no? Pueden ir explorándolos a medida que ustedes van viendo. Fíjense en la cantidad de información que la misma Biblioteca del Congreso nos presenta y nos visibiliza documentos importantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, documentos para catálogos de arte, antecedentes de implementación, difusión, los estándares FR y FRAP, del impacto de estos módulos, y tenemos manuales de instructivos y manuales de docentes. Lo que permite esto es adaptar, ¿cierto?, esta información hacia nuestra unidad de información y tener, pues, información certera, ¿no? Información de primera mano en español, como ustedes se fijan, y ahí está absolutamente todo un resumen de lo que se debería aplicar en los modelos conceptuales. Entonces, siempre en mis presentaciones oriento que se debe consultar la fuente. Aquí expresa lo que significa una obra, una expresión, un ejemplar, y tenemos los atributos, las definiciones de las entidades, ¿no? Entonces, muchas presentaciones de REA utilizan esto, pero ni lo citan, o sea, ni siquiera lo muestran. Entonces, es importante ver estos diagramas, conocer estos niveles de relaciones, que es hacia donde se está atendiendo ya el tema de BibFrame y de las relaciones y los avances. Esto es la base fundamental en la adaptación del modelo REA. Perfecto. Dos enlaces muy, muy interesantes. Muy bien, 204 personas. Wow, excelente. Bueno, vamos cerrando acá y continuamos con la presentación. Ahora que se me hizo la presentación. Acá estoy. Bueno, muy bien. Entonces, como ven, esa evolución permite adaptarnos a esas nuevas normas y esos nuevos mecanismos. Otro link muy interesante es la Biblioteca Nacional de España. ¿Por qué presento estos? Porque precisamente encontramos muy serios, muy técnicos en la aplicación del estándar RA. Entonces, en este link, que también voy a compartirles en el chat, a ver si lo logro por acá, está las guías de aplicación de REA de la Biblioteca de España, Nacional de España. Los españoles han sido muy juiciosos, muy metódicos. Bibliotecas nacionales como Chile, México han adoptado muy buenos documentos, pero este que estoy mostrando acá tiene unos elementos muy interesantes y recursos de información muy apropiados, donde encontramos perfiles de aplicación REA. ¿Qué pasa con estos perfiles? Que son directrices nacionales, ¿no? Uno debería pensarse, bueno, ¿y en dónde está la directriz nacional de ciertos países en América Latina? Que sea visible, que el enlace no esté roto, que abra, que uno pueda ver, por ejemplo, cómo se cataloga una partitura en RA, ¿no? Entonces, estos documentos que ven acá son muy valiosos. Por ejemplo, puedo ver cómo catalogar un recurso de una videograbación. Fíjense, al abrirlo, él me va a presentar absolutamente todos los campos mínimos, campos de descripción y campos de, por ejemplo, si vemos el de partituras, campos de aplicación de la norma RA por un comité técnico que se piensa y se centra en conocer cuáles son, cómo poner esas fechas, cómo son las pautas generales, los atributos de mención, de edición, de copyright para partituras, etc. Y fíjense en cómo son documentos muy serios, terminologías, extensiones, adaptaciones,
y presenta pues todo el comité documentos donde podemos adoptar ciertas implicaciones en la aplicación del estándar RA, ¿no? Es mucha información, sé que es muy denso, pero cuando uno quiere pensarse ese tipo de elementos, uno debe ir a ese tipo de documentos que presentan de manera específica todos estos tipos de ejemplos tomados de la misma norma de REA Toolkit, ¿no? Entonces, fíjense en cómo hay varios ejemplos. Este, por ejemplo, es el de, está viendo, el de videograbaciones, y aquí tenemos las publicaciones. Además, son documentos muy actualizados. Fíjense, los acaban de lanzar en 20. Están las pautas para videograbación, abreviaturas, copyright, extensiones y está la explicación de cada uno de los elementos. Fíjense, aquí tenemos y es lo que me pasa con muchos de nuestros clientes y proyectos. Bueno, ¿y cómo se escribe un CD de tal forma? ¿Cómo puedo ver un video? Si está en VHS, si está en beta. Y aquí encontramos ejemplos demasiado interesantes. Si la obra es completa, cómo puedo escribir el copyright, cómo puedo tener las notas, las anotaciones y los títulos de mención. ¿Listo? Ahí lo tienen en el chat, también demasiado interesante. El enlace, sí, Jessica, tienes la presentación al lado de esto, tienes la presentación y allí la puedes observar y ver. ¿Ok? Bueno, voy a pegarles este de Oye, videograbaciones. disculpa, solo nosotros podemos ver la grabación. Entonces, lo que voy a habilitar es un link en donde pueden acceder a Drive para que puedan ver la presentación. Ok, perfecto. Perfecto, gracias, Bianca. Muy bien. Seguimos, entonces, vienen los modelos de relaciones y el modelo de FRBR, FRAD, FRASAT y LMR que hemos escuchado en muchas presentaciones. En este enlace encontramos los documentos de registros funcionales y bibliográficos desarrollados por la misma Biblioteca del Congreso. Si abrimos cada uno de ellos, vamos a ver, aquí voy a empezar a abrir acá. Este, por ejemplo, nos presenta el modelo FRBR que lo desarrolló la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en donde presenta una persona que se llama Barbara Tilf, que fue una bibliotecaria muy importante en la biblioteca y presentó como su tesis doctoral la contribución desde el año 2004 a los antecedentes de FBR y la aplicación. Es lo que vemos, los registros de obra, expresión, manifestación e ítem. Y en esta parte pues están las entidades, las relaciones que tienen este tipo de modelos, que vemos en muchas presentaciones de RA este tipo de documentos sin citarla, ¿no? Tenemos el impacto que tienen estos modelos y las nuevas formas. Ella es Bárbara Tilf. Gracias a ella creo que le demos el modelo de REA y la aplicación de estas políticas a nivel internacional, ¿no? Muy bien, vamos pegando en el chat. Bianca, si me puedes ir colaborando a medida que voy avanzando. El siguiente es el de los registros funcionales, ¿no? Entonces, estos son los registros funcionales bibliográficos. Para los registros bibliográficos, estos son los FRAT, que son para los autoridad. En este tenemos desde la IFLA, ¿cierto? Recordemos que anualmente la IFLA se reúne para hacer diferentes avances en muchos temas. Dentro de eso es el comité de catalogación o el trabajo de catalogación. Este fue el modelo de registros de autoridad y aquí tenemos todos los atributos de lo que necesita una persona, una expresión, una manifestación, un lugar, un nombre, una agencia y tenemos todos los modelos de datos de aplicación de autoridad desde el modelo FRAT. Entonces aquí tenemos, fíjense, en los nombres bibliográficos, personas, nombres, los puntos de acceso y los contenidos, nombre, lugar, acontecimiento, evento, identificador, reglas y los atributos que tiene una persona nombre. Por ejemplo, estos son los atributos para una persona, para un registro de autoridad de persona. El género, ¿qué género lo identifica? Si es femenino o masculino, la fecha de nacimiento, el lugar de fallecimiento, el país, y todo esto se ve representado en los registros bibliográficos MAC, ¿no? Este es el modelo FRAT, ¿ok? El siguiente es el último, que es el modelo LMR, que es muy reciente, que nos presenta ya todo un modelo conceptual de la arquitectura. También está en el repositorio de la IFLA, en donde encontramos los modelos conceptual de información bibliográfica. Este también es un documento muy reciente que actualiza el modelo FRAD y FRASAT
y hace un modelo conceptual para el análisis de los datos no administrativos de un registro bibliográfico. Y aquí tenemos todos los tipos de el modelo, lo que son los nombres, las contribuciones, etcétera, ¿no? Es un documento denso, es un documento bien grande, bien complejo, pero pues trae todo lo que decíamos en la presentación, ¿no? El usuario encuentra, clasifica, explora, las tareas del usuario, encuentra, identifica, obtiene, ¿no? Esta es la fuente de donde se toma este tipo de elementos. Aquí tenemos las definiciones del modelo, que es hacia lo que está llegando Bitframe y hacia lo que está llegando los datos enlazados, ¿cierto? La relación de todos estos elementos dentro del modelo de RMR. Y aquí tenemos, digamos, unos ejemplos de cómo aplicar esa arquitectura. Lo que lleva a esto es que todos los software van a tener que migrar hacia estos nuevos modelos de definición de representación de la información bibliográfica, ¿no? COA, todos nuestros software vemos como Folio está migrando hacia la aplicación con la Biblioteca del Congreso de los modelos, y es estos representan en un modelo de datos abiertos y la relación dentro de ellos en un sistema bibliográfico. Nuestros sistemas bibliográficos tienen que adaptarse a este desarrollo o a este tipo de políticas internacionales dictadas por la IFRA, ¿listo? Entonces ahí vemos que esto es la teorización de la RA, los fundamentos del desarrollo de este tipo de elementos y la evolución que tienen las angloamericanas frente a esto. Muy bien. El siguiente slide presenta el RA Toolkit, ¿no? Y aquí hago un llamado a toda la comunidad bibliotecaria. Cuando uno quiere aplicar una norma, tiene que tener la norma, ¿no? Si yo voy a aplicar un estándar, tengo que estar con el estándar. Entonces es un poco importante conocer y suscribirse al RA Toolkit, que es la norma internacional desarrollada por la Biblioteca del Congreso y el Standard Committee de RA, ¿no? Si vamos a buscar en Google, es muy fácil, vamos a buscarlo RA Toolkit, es la herramienta de suscripción de la norma, y llama la atención que muchas personas, muchas bibliotecas, dicen, yo aplico REA, pero no tengo acceso al REA Toolkit. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué aplicas una norma de la cual no tienes acceso, ¿no? Aquí voy a mostrar algo muy interesante, es que acceso gratis al REA Toolkit por 30 días, ¿no? Hay un acceso que usted ingresa, aquí está el link al comité y hay unos documentos importantes para poder conocer, de los cuales quiero llamar la atención. Son los Fabio, ejemplos disculpa, de no se ve la RDA, ¿ok? presentación. En esta parte tenemos unos ejemplos. A ver, otra vez, avísame. Sí. ¿Por qué? Mira, abajo en las opciones donde está el audio, sale uno que dice Share Materials y ahí te va a salir la presentación. Entonces con unas flechitas puedes ir avanzando. Sí, pero lo que pasa es que como estoy con mi O PDF, bien abrir es la por eso que estoy presentación compartiendo mi con un pantalla. PDF. ¿Ahí ya se ve? Se ve solo el fondo de Okay. Demio, ¿Y o aquí sea, ya el ves mi chat pantalla con de el que nuevo? estamos con los invitados. No me digas. A ver. ¿Y ahí? Codificación con Mark 21, ¿Ahí ya ves? que dice Perfecto. codificación Mark Listo. 21. Entonces, hablábamos del... Ahorita no se ve en pantalla. ¿Blanca? Es que yo creo que alguien lo está intentando mover. Ahí yo estoy compartiendo mi pantalla. De momento, ahora sí, vemos lo que sería la ¿Listo? codificación de RDA y acá, ahora sí, RDA Toolkit. Estamos viendo la presentación. Listo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, estamos acá en el RA Toolkit. Entonces mencionaba, es importante tener acceso al RA Toolkit para conocer
la norma como tal, la aplicación de la norma, ¿no? No podemos quedarnos con presentaciones en PDF, hay que tener acceso. La suscripción es muy fácil, se puede hacer en línea. En esta parte en donde se dice suscripción están los precios, entonces es un llamado a los bibliotecarios y también se los digo a mis estudiantes, ¿qué dice la norma? Vaya a la norma. Y por un acceso tiene un costo de $197 y pues aquí están los precios para que puedan inscribirse, ¿no? Dentro de este material tenemos los ejemplos RA, ¿ok? Dentro de los ejemplos RA tenemos que presentan de manera sintética materiales de entrenamiento por el mismo comité RA. Fabio, ¿se te fue el internet? Ya no vemos ¿Verdad? pantalla. No, es que alguien está quitándome la pantalla, mira. A ver. Mira, yo comparto, pero alguien entra y la modifica. Aquí yo lo estoy compartiendo, mira. Sí, ahora sí se ve en pantalla. A Ajá, ver. después salió un PDF y aquí ahorita Sí, estamos con RDA Toolkit. Por favor, confírmanos si pueden ver la pantalla de RDA Toolkit. sí, perfecto. Listo, ya ahora sí. Vale, listo. Entonces tenemos los registros de autoridad. En esta parte tenemos ejemplos. Entonces llamo la atención, hay que inscribirse, tener acceso al RA Toolkit. Yo no puedo aplicar una norma si no tengo la norma. Hagan de cuenta, es como yo aplico el DIWI, pero no tengo el DIWI. Yo aplico las LEN, pero no suscribo las LEN. De tener el acceso a la norma para poderlo aplicar. Ya vieron, no es muy costoso, son apenas $200 que nuestras entidades deberían apoyarnos en pagar o tener acceso. En esta parte tenemos los elementos de autoridad. Fíjense que todos estos elementos de autoridad tenemos datos de nacimiento, muerte, todos los datos de elementos para persona. Y nos muestra los ejemplos y los datos de dónde se encuentra la norma, ¿no? La afiliación, el lenguaje, la persona. Bueno, esto está en inglés, pero pues es un inglés básico, así que no debemos preocuparnos por ello, ¿no? Y en esta parte tenemos los elementos en Mark. Fíjense en las etiquetas. ¿Qué campos tiene que tener la aplicación y reglas de aplicación? Entonces aquí tenemos el campo A de RA y tenemos los elementos y tenemos los ejemplos, el subcampo 040, el subcampo B, la fecha del nombre de la persona, el lugar de nacimiento, el lugar de la ciudad, los sitios asociados, los lugares de grupos donde trabajó la persona. Fíjense en cómo nos presenta todo un registro de autoridad, ¿no? Aquí tenemos otro de persona, femenino, masculino, y nos trae los datos de los elementos RA necesarios para construir la autoridad. Los elementos de persona 3 y los elementos codificados para las diferentes entidades, ¿no? Entonces, fíjense en cómo estos ejemplos ya están en el chat, ¿verdad? Sí, Karen, la suscripción es anual al RA Toolkit, pero fíjense que tenemos allí los diferentes ejemplos de codificación. Ahí pego la información del RA Toolkit. Vamos ahora a los registros bibliográficos. Fíjense en los registros bibliográficos. Ejemplos de cómo crear un audiodisco, un CD, ¿no? Y nos presenta los elementos, título, los estamentos, lugar de publicación, fecha de publicación. Entonces son cómo puedo poner la etiqueta, las dimensiones, los tipos red media, computación, los lugares de identificación y nos presenta al final las etiquetas MARC para aplicarlo, ¿no? Entonces fíjense, la descripción, algunas bibliotecas me dicen, no, es que no quiero aplicar el I. Bueno, ¿qué dice la norma? Tienes que tener el campo I para RA, tienes que tener los elementos de la 020 de esta forma, la 040, el subcampo es muy importante. Y son ejemplos, miren acá, los tipos de medio, tipos de contenido. Aquí nos dice audio, computador, disco, computador digital, óptica. Son los elementos de cómo aplicar las herramientas RA. Los nombres. Aquí tenemos otro de audio disco, música. El anterior era audio disco, palabra hablada, o sea, grabación. Este es un ejemplo de audio disco, música. Y aquí tenemos un ejemplo, fíjense, de música con las diferentes relaciones, autores. El tercero, texto, es decir, un libro y los elementos para libro. Y tenemos aquí, por ejemplo, el ISBN tapa dura, el ISBN de tapa blanda
y los elementos y las dimensiones y las etiquetas de aplicación de lo que debería tener un libro. Entonces, fíjense que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se aplican las herramientas, las etiquetas 336, 337, 338? Este tipo de elementos nos trae los ejemplos, los ejercicios prácticos de cómo aplicar. Tenemos estos dos elementos de libros también, fíjense, con los materiales, los campos fijos, y otro elemento 3, y al final tenemos, voy a bajar un poco, mucha información, sé, partituras, ¿no? Pero fíjense en que es importante ver dónde encontrar un ejemplo de red de partituras. Aquí tenemos, miren, medios, tipos de música, y esta es la norma referente donde el REA Toolkit me va a decir cómo hablar o cómo acceder a la nota. Tenemos los elementos de las partituras y los tipos de seriada, fíjense, en una revista. Fabio, por Podemos tener cualquier una cosa revista se volvió también a quitar la digital presentación. o de física. Sí. No me digas. Un momento, entonces voy a De acuerdo, conectarme a otra gracias. red. Un momento. Buenos días, vamos a hacer un cambio con la red para que no haya inconvenientes con el audio. Entonces, démenos un minuto y ya volvemos. Para todos los que solicitan los links, al final de esta sesión les va a llegar un correo con la grabación y posteriormente también les vamos a enviar un correo adicional con todos los links que les han mencionado Fabio. Listo, gracias, Bianca. Bueno, ya me pasé a otra red, vamos a ver si esta funciona mejor. De nuevo comparto mi pantalla, ¿ok? Bueno, entonces veíamos acá, seriada, ¿no? Estamos en seriada. Aquí tenemos los ejemplos. En pantalla, confirmado. Pantalla, ¿verdad? Seriada, entonces tenemos los ejemplos, perfecto, de campos fijos de seriada, miren, nivel bibliográfico. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa con todos los participantes? Decimos, estamos aplicando REA y solamente aplicamos un campo como este o aplicamos los elementos 336, pero no en su codificación los campos fijos, los campos líderes, que esto nos permite pasar a sistemas como Folio, como Alma, cuando queremos migrar nuestro sistema, estos campos líderes y estos campos variables son muy importantes en la identificación de estos tipos de materiales, ¿no? Entonces, estos ejemplos que están allí son muy importantes. Miren, aquí están los de video disco y aquí tiene la presentación. Entonces, yo hago un llamado a esas presentaciones tan teóricas de REA cuando realmente necesitamos cosas prácticas, aprender a codificar estos elementos en el MAR 21 e identificar qué elementos son necesarios en la aplicación de esto, ¿no? Aquí tenemos material integrado, que estamos hablando de materiales mixtos, ¿cierto? Materiales mixtos donde hay una web, donde hay un recurso abierto, pero también hay un recurso físico. Y así que esos ejemplos también están en su chat para que los tengan, ¿no? Y bueno, los estudien, los analicen, verifíquenlos para que apliquen sus políticas, así como los que hemos visto de la Biblioteca del Congreso y demás, ¿no? Entonces, es el llamado a tener acceso al REA Toolkit y ver los ejemplos de registros. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de esos escenarios, de lo que aplica la norma REA, y aquí cito a Bárbara Tilf, que es quien presenta todo este modelo de desarrollo, ¿no? La REA tiene, a partir de esas relaciones de los registros de autoridad, FRAD y funcionales y el LMR, tres escenarios, tres grupos. El primer grupo habla sobre la relación de estos registros, ¿no? Cómo un autor puede tener varias obras o cómo un autor puede generar varias expresiones y varias manifestaciones. Esto es un poco complejo, pero ya lo voy a explicar. Se ve en el documento de Bárbara Til, por eso lo cito acá, ¿no? De dónde se toma la información. Entonces, vemos cómo antes pensábamos en la catalogación en el ítem, en la copia propia, pero si esa copia ya está, tiene una obra y ya tiene varias expresiones y se manifiesta en un CD, en una película, en una obra de teatro, simplemente yo debería tomar los datos de la obra y vamos a ver cómo. Entonces es importante, y está en el REA Toolkit, conocer el grupo 1, que está conformado por obras, expresiones, manifestaciones e ítem, que es el primer componente. El grupo 2, las personas, entonces la norma nos habla de cómo describir las personas,
las entidades corporativas y las familias, y el grupo 3 que nos habla sobre conceptos, lugares, objetos y eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un evento de catalogación, podemos tener personas relacionadas, obras y expresiones desarrolladas con ese objeto, que es la relación que nos presenta la obra. Vamos a ver un ejemplo más sensato. Es decir, fíjense cómo el rojo es obra que está de color rojo, ¿no? Y lo estoy haciendo así porque es un taller. Si fuera un webinar sería un poco más teórico, pero fíjense, obra rojo, tenemos que las personas son de color verde y las manifestaciones de color azul, ¿no? Entonces fíjense cómo una obra, el escenario, no todas las obras relacionadas a una persona. Pablo Neruda puede tener 100 sonetos de amor, su nombre real no es Pablo Neruda, sino Ricardo Eliezer Reyes, y tiene 20 poemas de amor, que es la obra, y 100 años de soledad, que es la obra. En mi sistema bibliográfico yo no tendría que tener otra autoría, sino este registro de autoridad, que es lo que dice RA, haga un registro de autoridad y ese registro se tiene que enlazar con las diferentes obras y ver la representación, que es lo que nos está presentando ahora Bitfriend, ese modelo de representación de ese autor con sus diferentes obras, ¿no? Y esa obra puede estar en inglés, en francés, en alemán, digamos, esa es la expresión. La obra se expresa en diferentes lenguajes, ¿cierto? Y se manifiesta en la obra en Chile, en la editorial Norma Panamericana, Oveja Negra, Barco de Vapor, todas las diferentes editoriales de las manifestaciones de esa misma obra, ¿no? Entonces yo puedo tener la obra de Pablo Neruda diferente por el Fondo de Cultura Económica, por diferentes manifestaciones, pero es la misma obra o el mismo título y eso tiene una relación y el ítem, que es la copia que vemos acá, es la copia física en la Biblioteca Nacional que se encuentre, ¿no? Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Universidad tal, con los mismos elementos, ¿no? Y es la organización de ese primer escenario. Ese es el segundo escenario, que es la estructura MAR. Entonces tenemos un registro de título, un registro del autor, un registro bibliográfico y un registro de ítem, que tiene todo este tema administrativo. ¿Cuánto costó la obra? ¿Cuándo se adquirió? Son los datos administrativos del registro y la forma del registro de ítem. Entonces, hay una conexión, ¿cierto?, entre el registro de autoría y el registro bibliográfico. Por eso es tan importante esos escenarios en la catalogación de RA. Perfecto. Esta es la teoría, lo ven en el documento de Bárbara Tilf, lo ven en los documentos de la Biblioteca del Congreso, pero estos escenarios resumen lo que debe tener esa estructura de un registro RA, ¿ok? Entonces tenemos esos dos grandes escenarios, el registro bibliográfico, donde tenemos un punto de acceso principal que son los autores, son las etiquetas 100, 110, 111, los títulos uniformes 240, 245, que son puntos que relacionan los registros con los puntos de acceso, ¿no? Antes nuestros catálogos o muchos sistemas anteriores no hacen esa relación de los autores ni de los títulos de forma unificada. Lo que pretende REA es que esas relaciones y modelo Bitfriend se vean en nuestro catálogo. Los registros de autoría, punto de acceso principal, punto de acceso véase además y las autoridades véase además, que lo veíamos en los modelos FRAT y FRASAT presentados anteriormente, ¿ok? Pero ¿cómo puedo reconocer un registro RA? Los datos más importantes, y es lo que se debe centrar nuestro equipo de bibliotecólogo, bibliotecario. Los campos sí para los registros bibliográficos es un componente muy importante en la aplicación del campo bibliográfico, el registro Z en la autoridad y la fuente de catalogación en la 040 RDA. Nuevos elementos de RA, ¿cómo son? Las etiquetas principales, cambios de la etiqueta designación de contenido por la etiqueta 336, 337 y 338. Esto que está acá se los voy a mostrar en un documento genial que van a ver, lo van a tener. Miren, este documento que está en una wiki muy interesante, presentan los campos RA Files. Y aquí es donde uno entiende por qué es importante esos campos fijos y ese tipo de documentos. Entonces, fíjense la cantidad de formatos que debemos tener. Por ejemplo, un atlas. ¿Qué material atlas debe tener el subcampo A de la 336? Material cartográfico en imagen, fíjense en sin mediación y volumen. Pero si es un libro impreso, tenemos texto, el código, sin mediación y volumen, ¿no? Está en inglés, habría que traducir esto de acuerdo a lo que dice el RA Toolkit. Por ejemplo, un libro braille, tenemos material texto táctil, sin mediación y volumen, es un material físico. Un MP3,
Miren, material elaborado, audio y audiodisco. Cuando yo conocí este documento, que lo conocí, es muy nuevo, es un documento, fíjense, de este año. Ah, no, es un documento del año 2013, pero que simplifica toda la aplicación. ¿Qué materiales de la 336 debe tener mapa? Material cartográfico sin mediación. Un microfilm, uno, y yo, mi pregunta es, ¿nuestros catálogos tienen bien aplicadas esas etiquetas de REA? ¿No? Entonces, aquí de nuevo les compartimos en el chat la link. Muy bien, Natalia. Gracias por preguntar. Link, ahí va link. Vean ese link tan importante, ¿no? Entonces, uno quisiera ver, ok, estamos aplicando RA, venga a ver cómo es que están las imágenes, las fotografías, los CDs, los mapas, la música anotada, un PDF. Tenemos bien aplicadas estas etiquetas, un BH, un beta. Es muy interesante esta síntesis del documento, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo ese documento. Entonces hay que tener muy bien aplicadas esas características de las etiquetas 336, la conversión de la etiqueta 260 a la 264 para que haga las relaciones de copyright, etcétera, la conversión de las abreviaturas a los términos completos y la estandarización de fechas, ¿no? En el siguiente slide resumimos muy bien acá la comparación de RA. Entonces hablábamos con angloamericano, antes hablábamos de autores, ahora hablamos de creadores. Autor secundario, ya no hay autores, hay contribuidores, y eso es lo que nos indica la norma REA en este documento de la introducción e identificación de la Library of Congress. Lo cito acá, o sea, no es tomado por fuente propia, sino que lo cita la misma biblioteca. Identificación de elementos, antes recuerden que tenemos las áreas, ¿no? Área de título, área de mención de responsabilidad. Ya no hablamos de áreas, hablamos de elementos, elementos núcleo y elementos de descripción. Puntos de acceso, antes hablamos del encabezamiento de materia, ahora tenemos puntos de acceso autorizado, que resume todo lo anterior que hemos visto. Puntos de acceso secundario, puntos de acceso, fuentes preferidas, ¿cierto? Recurso, hablamos ahora de recursos, no de documentos, hablamos de descripción de soportes y no de descripción física, ¿cierto? Y nos organizamos, basamos, no hay un equivalente de la obra expresión manifestación en las angloamericanas, sí en el modelo RA, ¿ok? Aquí tenemos otros elementos muy interesantes. Esta presentación, ya saben, la tienen ahí en su, y la van a tener en su descarga. ¿Cómo poder identificar cuántos registros tenemos con el alt, sin lugar de publicación? Esto es lo que es muy importante en la aplicación de REA y en el MAR 21. Hay que empezar a decodificar. ¿Qué pasaba? Que nuestros usuarios, y a mí me costaba cuando yo empecé a estudiar bibliotecología y catalogación, ¿qué era el alt? Mi jefe me dice, pero ¿cómo así que no sabes qué es el alt? Pues bueno, otros tres, ¿no? Sin lugar de publicación, ahora tenemos que escribir de esta manera. Editor no identificado, fecha no identificada, sin fecha. Entonces, en nuestros catálogos, todos estos tipos de abreviaciones, nuestros usuarios no lo conocían, ¿no? Ampliada, aumentada, centímetros se mantiene, bueno, que hay un error, esto debería ir en minúscula. Voy a grabar porque es un estándar, centímetros no tiene traducción. A color, ¿cierto? Y aquí tenemos funciones compilador, director, editor. Esto debe cambiar hacia una descripción mucho más amplia, mucho más clara para nuestros usuarios. Poníamos blanco y negro, color, fotografía, hojas, fíjense en cómo abreviamos estas etiquetas en la descripción física. Aplicábamos este tipo de cosas, ¿no? Segundos, páginas, donde muchas personas hemos hecho estos cambios. Pero aquí lo que hago el llamado, no solamente es hacer esta traducción, sino realmente ver toda la aplicación de los otros elementos, ¿no? Muchos bibliotecas dicen, no, estamos aplicando RA y hacen solamente este tipo de aplicaciones, pero detrás de eso están todos los campos fijos y las menciones. Aumentado, corregido, edición, revisado, editor y los lugares donde están las etiquetas MAR, ¿no? Entonces, bueno, esos conceptos nos centramos en el mundo de las reglas de catalogación angloamericanas en un recurso físico. Ahora estamos en una idea aplicable en el mundo digital, lo aplicamos en una ficha o con la puntuación. Ahora aplicamos la idea de obra, descripción de materiales, se hace referencia a los recursos, se limitaba no había relación entre los registros, ahora sí hay relaciones entre las entidades. El catálogo era un catálogo aislado, ahora sí pertenecemos a una red. Esto es lo que deberíamos unificar, digamos, en términos de catalogación centralizada, y estaba centralizado en el mundo angloamericano. Ahora tenemos un punto de vista más internacional, ¿ok? La siguiente slide que presento son la codificación de elementos REA
muy interesante. También vamos a abrirlo rápidamente. Link. Se encuentra la parte de Campus RA en el link que te envié, en este link. En esta parte, en este link. Aquí lo copio. A ver. A ver, a ver, a ver. Este es el link. No abre. Oh, ya sé por qué. Ya entendí la observación. Un momento, llegamos allá. Pueden buscarlo de esta forma. En Google pueden teclear RA Subfiles y es el primer documento que abre. ¿Ok? Voy a copiarlo de nuevo. Gracias por la observación, Natalia. Ahí va de nuevo. Link. Gracias. Excelente. Eso es lo interesante, que es un tema práctico, ¿no? Ese Wikileaks, ahí está Wikimedia, este documento, ¿no? Muy bien. Estaba abriendo este otro documento de la codificación de campos MAC para RDA. Esta es la Biblioteca del Congreso y tenemos los campos fijos del formato bibliográfico de aplicación para los campos de RDA. Entonces, fíjense que tenemos los criterios, los elementos de relación, ¿cierto? El criterio del catalogador, y nos da unas indicaciones muy interesantes de 336, 337, algunos elementos de subcampos, y aquí información muy interesante. Pego en el chat el link para que vayan guardándolo. Recuerden, lo van a tener también en la grabación. Aquí nos interesa es que ustedes conozcan y tengan toda la información. Perfecto, Saúl. Bueno, ahí va. El siguiente link es los cambios RA para el instructor. Es un documento también muy, muy interesante de conocer. Véanlo, de la misma Biblioteca del Congreso. Y son las pautas o desafíos que tiene que tener un catalogador desarrollado. Y aquí lo que centro es que tiene todo esto que les he mostrado, ¿no? Las bases, los registros funcionales, la estructura de RDA, los objetivos, los sumarios, aquí encuentran ejemplos, vocabulario, fíjense, ya no hablamos de encabezamiento, es decir, que esta información que les he presentado ha sido tomada de este tipo de documentos. Título de informe, los grupos, miren las entidades, relaciones, los periodos de prueba, los elementos RDA y toda la información. Y aquí está la representación de los lugares donde está en el RDA Toolkit la información de aplicación de estos campos, ¿no? Entonces, nada de teoría, vamos a la práctica. Mucha teoría en las RDA, pero práctica muy poco. Miren aquí los elementos de cartográficos y aquí tenemos muy buena información para ser aplicada de los registros de RDA, ¿no? Comparto el link en el chat. Perfecto. Entonces, Ángela, ahí va. Este link. Muy bien, excelente. Vamos a avanzar. Entonces ya vemos, aquí presento entonces los files y para cerrar vamos a ver ya unas últimas diapositivas, es las acciones, o sea, hay que familiarizarse con los modelos, ¿no? Hay que conocer cómo funciona el modelo FRAD, FRASAR y FRBR y el LMR. Mira qué bueno, aquí no hace falta. El LMR, que es el modelo del 2000, de la biblioteca de la IFLA, presentado en el 2017. Es importante suscribirse al RDA Toolkit, o sea, conocer, explorar el RDA Toolkit, sus diferentes componentes, revisar materiales y documentación sobre RDA. Es importante estar en la mano en los grupos de catalogación, ¿no? Los grupos de trabajo que lidera México, que lidera Brasil, que lidera la misma Biblioteca Nacional de Colombia, Chile. Es importante revisar esos materiales, documentación clara como la que les acabamos de presentar, asistir a talleres, o sea, esto no se aprende ya con esta charla, sino que es importante estar de la mano con talleres, cursos, reuniones, formar parte, tener puntos de discusión, generar líneas de trabajo, no sé, por ejemplo, hablando de la red de Costa Rica en CONARE, estamos trabajando con una red muy grande de hechas bibliotecas donde tenemos discusiones, porque este campo, o sea, tener ese tipo de cursos, talleres, ¿no? En Ecuador, formalizar, no sé, la red
la red de bibliotecas de Quito y allí empezar a trabajar y empezar a asistir y hacer intercambio de opiniones. Esto se aprende específicamente pues haciendo esas metodologías, ¿no? Elaborar registros prácticos, o sea, esto no se puede quedar en la teoría, si usted quiere hacerlo, tiene que hacer esos registros prácticos, elaborar las plantillas en su sistema bibliográfico, decirle a su proveedor, mira, requiero ver ese campo, necesitamos ajustar esta plantilla a partir de los ejemplos, es importantísimo estos ejemplos prácticos, discutir esos registros, crear esas plantillas de trabajo y flujos de trabajo para el equipo de catalogación y permanecer informado sobre las actualizaciones. Es, digamos que lo que veía también en el RA Toolkit, es otro llamado aquí, hay el RA Stream Committee, ¿no? El Stream Committee es el Comité Internacional de RA. Aquí están las bibliotecas más importantes. Está la ALA, la Library American Association, la Federación Canadiense, están los comités latinoamericanos y hacen encuentros, hacen un montón de documentos y hacen noticias donde hay encuentros y pues bueno, qué bueno ir a una IFLA, a un ALA y estar, digamos, de la mano con estos comités. Aquí hay un montón de publicaciones, agendas que se desarrollan, entonces si uno quiere estar actualizado en estos temas, tiene que ir realmente a la fuente y formar parte de esos comités, ¿no? Entonces es importantísimo, si uno quisiera profundizar más en esos temas, estar muy de la mano del comité REA, el Stream Committee, que también lo comparto en el chat, ¿no? Aquí está. A ver, hay una pregunta de Alejandro, vamos a ver. Una pregunta, ¿con la herramienta Toolkit me permite como biblioteca migrar un catálogo aislado a un catálogo de red? No, Alejandra, la norma solamente te indica cómo aplicar y tiene unos ejemplos y mapeos de bibliotecas internacionales. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vamos a las preguntas, vamos a ir a verlo. ¿Hay certificado, María Elena? Sí, vamos a entregar certificados de las personas participantes. Es posible entregar certificados, los vamos a entregar, los podemos tramitar. Daniel nos pregunta, Daniel Cárdenas, qué gusto leerte, ¿qué tan pertinente es seguir alineando REA con el esquema de codificación MARC cuando ya se está viendo las necesidades para implementar BitFrame? Excelente pregunta, Daniel. Digamos que en nuestros avances han sido, y de la misma Biblioteca del Congreso, en la aplicación de REA para la codificación, ¿no? O sea, MARC no puede pasar a codificación BitFrame si no tienes una normalización. Es por eso que nosotros venimos trabajando con muchos de nuestros clientes en Chile, Ecuador, México, Costa Rica, en mismo Colombia, ayudando a la normalización de esos metadatos para tener esa codificación lista en la migración de BitFrame, ¿no? Que es el modelo presentado por la misma Biblioteca del Congreso, y hacia allá va. Digamos que yo puedo decir que el modelo BitFrame está muy bien desarrollado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, firmó contrato con Folio, y es un modelo muy interesante de la representación de los metadatos, pero todos, absolutamente todos los software creo que deben migrar hacia allá y la industria se debe mover hacia ese nuevo estándar de catalogación, ¿no, Daniel? Gracias por la pregunta, espero te haya gustado la respuesta. Perfecto. Alexandra, listo, gracias, muy bien. Fabio, ¿qué pasará con el REATULKIT cuando esta noticia cuando no oh. Ahí hay un comentario, ¿qué pasará con el REATULKIT con esa noticia? Con Original Toolkit. Oh, perfecto, sí. Pedro, muy bien, qué buena pregunta. Recordemos que tenemos el RA Toolkit original, ¿no? Hay dos, bueno, es que aquí ya nos metemos en temas un poco complejos, pero, a ver qué se me hizo el RA Toolkit. Déjenme abrir acá. El RA Toolkit tiene, el RA Toolkit salió más o menos en el año 2010, ¿cierto? Y el toolkit inicialmente lanzó un toolkit original, ¿no? Un RA Toolkit original que es la primera norma que fue transcrita por diferentes entidades al español y demás, ¿no? Entonces, el RA Toolkit original lo vemos acá en esta parte, es la primera forma como se representó, que ese es el primer sumario, o sea, digamos donde están las herramientas, acá hay unas cosas muy chéveres, están los índices de RA, los flujos de trabajo, hay un mapeo, entonces uno puede encontrar acá ejemplos de registros, mapeos de registros de RA a MARC, etcétera. Y bueno, ya me estoy adelantando a la segunda sesión, porque también tenemos una segunda sesión donde vamos a explorar ejemplos de esto y donde los vamos a invitar a hacer ya ejemplos y demás, ¿no? Pero este es el RA Toolkit original, ¿ok? El primero. ¿Qué pasa? Que este RA Toolkit original se lanza este nuevo RA Toolkit que presenta una nueva visualización
y tiene, pues digamos, una nueva forma de representarse. Fíjense acá, tenemos las entidades, manifestaciones, personas e ítems, y lo que dicen ellos es que van a dejar el RA Toolkit original y vamos a pasar a estas nuevas políticas de recursos o de representación. Aquí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un IFLA, en un ALA en Estados Unidos, y hicieron mucha crítica de, bueno, pues nosotros tenemos una codificación, si tú te das cuenta, esta codificación tiene números, ¿no? Que tú tienes acá, por ejemplo, cómo hacer un registro de manifestación con pautas generales, y aquí él te da un número, o sea, te da un número de estructura. En esta estructura, en el nuevo RA Toolkit se pierde. Aquí no hay ese tipo de relaciones de números. Entonces, bueno, esos son avances y cambios que se desarrollan en el paso del tiempo. Muy bien, gracias por la pregunta, Pedro. Por favor, claro que sí, Ángela, la vas a tener al final. La grabación está en tu correo. Debemos llegar al estándar actual, sí, debemos llegar al estándar que va actualizando la norma. Perfecto, listo, muy bien, Pedro, gracias a todos. Vamos a terminar para poder cerrar la presentación. Entonces, bueno, vean esas acciones, documentense, vayan a la fuente, no coman entero, lean y vayan a la norma. Eso es como lo que siempre les digo a mis estudiantes y a mis participantes en estos temas. Nosotros desde ITMS Group tenemos un modelo de normalización que venimos trabajando con las bibliotecas grandes en América Latina, Centroamérica, estamos entrando en Europa y tenemos dos herramientas muy importantes. Presentamos un modelo de normalización que es BESMAR y MAR Analytics, que es todo un modelo de análisis. Entonces uno se pregunta, bueno, si todos esos campos y cambios que vimos anteriormente, ¿cómo no puedo tener herramientas de normalización donde yo tenga la identificación por un software? ¿Cuántos campos del subcampo tengo aplicados en mi norma o no? Y tenemos un BESMAR Center que los invitamos a hacer un chequeo de esto. Nosotros tenemos un informe gratis de este modelo. Simplemente nos pueden remitir una muestra de su base de datos en formato MARC. Y Bianca, si me colaboras en el chat poniendo el link del BESMAR Center, y tenemos un informe muestra gratis. Esto lo hacemos con MightyNet, es la empresa. Bueno, es que aquí también tengo que, se me olvidó decir algo. BESMAR es un software también que el mismo de RA Toolkit, y bueno, he citado, lo vi apenas hace 15 días, en esta parte en donde tenemos, a ver si, no recuerdo en qué lugar lo vi, en esta parte, déjame ver si lo logro encontrar rápidamente. No. No, bueno, está en algún lugar. Bueno, no, se los quedé bien. Es el link donde está citado BESMAR como una herramienta de normalización que ayuda a la conversión RA. ¿Qué tenemos nosotros desde ITMS? Somos socios y representantes de esta empresa y hacemos todo un modelo de análisis con Analytics Smart y BESMAR, donde hacemos el análisis exacto de cómo está su catálogo con las clasificaciones. Fíjense en tener cuánto tienes en RA por tipos de colección, formato, número de clasificación. Entonces es muy interesante porque estas herramientas lo que te hacen es un análisis completo de tu base de datos. Entonces, por ejemplo, tú dices, ok, tengo 4 veces ebook, ¿no? Mira, 4 veces, 5 veces ebook. Entonces, esto, BESMAR y Analytics, puedes tener un control exacto y el análisis. Entonces, esto nos permite, ¿cuántos registros tiene usted en RA? ¿Cuántos en angloamericano? ¿Qué porcentaje tiene aplicado? ¿Qué nuevas etiquetas? ¿Qué cambios o errores tiene a partir de software? Entonces uno dice, ok, a partir del avance de la tecnología, yo debería tener un software que me permite conocer cuáles son los errores de mi registro, fíjate, en los campos líderes, y qué campos nuevos tengo que tener en la aplicación. Eso es lo que hace BESMAR y lo hace muy bien, y Analytics hace todo el análisis de variables. Nosotros presentamos todo este modelo de normalización, digamos, de representación. Entonces los invitamos a que hagan ese diagnóstico muestra, si quieren ver un análisis de su acervo, conocer esos campos, tener plantillas, ¿no? Como esto, BESMAR lo que permite es hacer filtros por autores. Entonces uno puede tener qué está por P punto, qué no tienes por P punto, generar plantillas, por ejemplo, para libros electrónicos, mapeos, libros audiovisuales. Es una plataforma genial que irrumpe en todos estos procesos y lo hace de forma muy profesional, muy exacta. Puede hacer cambios masivos, reparar las etiquetas,
actualizar los registros, encontrar subcampos, saber que tengo la 336, 337, es decir, cualquier campo, Besmar puede hacer la usabilidad, ha ganado premios y diferentes plantillas, ¿no? Puedes tener las plantillas para registros cartográficos, confrontar tus registros cómo están con los datos cartográficos, con los registros de autoría, los libros modernos, etcétera, y hacer análisis, ¿no? Tenemos el enlace de nuestra conferencia que hicimos hace 2 años, solamente ya termino con esto. Los casos de éxito, tenemos las universidades más grandes en Colombia que aplicaron esto de REA, Chile. Ya tenemos ahora bastantes clientes en Chile haciendo todo el proceso de normalización, estamos entrando en España, en Costa Rica, en México, y bueno, aquí está la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, donde miren, muy interesante, solo de manera de muestra, los Andes dijo, en 6 meses he normalizado mi catálogo gracias a ITMS Group. Aquí tengo la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más grandes en mi país, con un sistema bibliográfico que migraron de Symfony a Alma, y tiene pues todo el proceso de normalización, ¿no? Aplicaron todo nuestro modelo de análisis de datos, de selección, y usaron Besmar y Analytics definiendo qué campos, separando posibilidades, set de datos, etiquetas, sentencias, y comenzaron con las publicaciones de la universidad, luego hicieron los temas de libros, partituras, mapas, y esos modelos lo aplicaron, hicieron 7 millones de cambios en 6 meses. Los Andes nos dijo a nosotros el siguiente año, gracias, ya vamos a pensar en otros proyectos. Entonces sí es muy interesante ver cómo pues nuestro servicio de normalización ayudaría mucho en estos procesos, ¿no? de edición. Hemos ganado premios en los Estados Unidos y pues bueno, esto es una suscripción rápida, fácil, con datos precisos. Bueno, esto es toda la bibliografía, la van a tener acá, ahí tienen todo lo que hemos presentado el día de hoy. Estamos para servirles, no sé si ya llegó Cristina y Luz Marina. Adelante, Bianca, muchas gracias, no sé si hay más preguntas, y gracias a todos y que compartan esta información. Excelente. Voy a prender mi cámara un momento. Hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todas, algunos para otros buenas tardes. Cristina, te damos la bienvenida. Gracias a todos. Gracias a todos. Los leo y me conmueve ver todos esos comentarios. Cristina. Excelente participación. Hola. Listo. Buenos días. Ya, muy buenas. Hola, Cristina. Hemos podido, Dios mío, la tecnología a veces nos juega en las malas, y con Luz Marina al inicio, Fabio, no podíamos, porque estábamos dando vueltas, y así es la tecnología, así como nos ayuda, también nos hace quedar muy mal. Pero bueno, primero, muchísimas gracias por esa participación activa de todos los que han estado pendientes de esta capacitación. Fabio, siempre estos temas son nuevos. Yo sé que tus aportes, tus conocimientos, ¿no? Son para todos los que a lo mejor estamos iniciando en este camino del manejo de las RDA, así como también igual seguiremos capacitando ya para los que también incluso estamos avanzando y avanzando. Siempre es bueno ir desde las bases, ¿no? Para no tener esos errores que a veces vamos cometiendo. Y qué bueno que a través de la red de bibliotecas universitarias nosotros podemos tener este aliado estratégico que es ITMS, para que podamos ir capacitando, porque no es la primera capacitación que nosotros podemos brindarles a cada uno de ustedes. Vamos a continuar cada mes haciendo más capacitaciones con temas nuevos que siempre nos van a aportar a nuestro trabajo del día a día. Así que muchísimas gracias, pues nosotros también igual estamos de varios países unidos. Queríamos también indicarles, como la Red Ecuatoriana de Bibliotecas Universitarias y Escuelas Politécnicas, pues a través de mi persona como presidenta, pues estamos también listos a apoyarles, y también igual pues siempre estaremos pidiendo el apoyo de ustedes. El trabajo en equipo es muy importante, y en esta área de las bibliotecas mucho más, ¿no? Siempre digo que unidos hacemos fuerzas, y qué bueno que a través de estos eventos podamos comunicarnos, podamos contactarnos y podamos apoyarnos también. Así que muchísimas gracias. También igual Fabio, Luz Marina también, que siempre estás entusiasta
en este tipo de capacitaciones, viendo, y pues ya a ustedes también por participar en el evento. Muy Gracias. gentiles, les agradezco a todos. Excelente. Luz Marina ya está por acá. Luz, ¿estás por ahí para cerrar? Hola. Veo ahí la de él, entonces pensaba que a lo mejor sí estaba. Sí, estaba. Bueno, no, pues gracias por la invitación a la Red de Ecuador. Bianca, no sé si quieras decir algo. Tenemos otro taller desde ITMS para el tema de inglés. No sé si quisieras promoverlo bien. Y gracias. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Ahí están mis datos y los de Luz Marina, los de Cristina y toda la Red de Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. Para finalizar, les agradecemos muchísimo a todos y a todas. Esperamos que estén pendientes de nuestras redes sociales porque pronto estaremos compartiendo lo que sería el taller de RDA para el mes de octubre. En esta sesión ampliaremos un poquito más sobre lo que sería la parte de catalogación con RDA y MARC. Chao, chao a todos. Gracias. Voy a cerrar la sesión. Adiós. Bianca, cierra la